Sherlock Holmes y la mente de un asesino. La niebla otoñal se cernía sobre las ventanas del número 221B de Baker Street aquella tarde de octubre, amortiguando el ruido de los coches de caballos y los gritos de los vendedores ambulantes. Me senté junto al fuego, intentando concentrarme en las páginas del British Medical Journal, aunque mi atención se desviaba con frecuencia hacia mi amigo Sherlock Holmes, inmóvil junto a la ventana, con su esbelta silueta enmarcada por el resplandor ambarino de las farolas de gas. A sus pies yacía Thor, el magnífico gran danés que había llegado a nuestras vidas unos meses antes, en circunstancias que algún día podré relatar. La presencia del enorme sabueso había transformado nuestro alojamiento de forma sutil, una sensación de protección vigilante, de lealtad ancestral que precedió a la razón humana. Su pelaje gris atigrado brillaba a la luz del fuego, y sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Holmes con una inteligencia que nunca dejaba de inquietarme. «Está inquieto esta noche». «Holmes», observé, dejando mi diario a un lado. «La falta de casos estimulantes le pesa». «Al contrario, Watson», respondió sin apartar la vista de la ventana. «Estoy muy contento. La mente necesita periodos de letargo, como los campos que permanecen en barbecho entre cosechas. Es en estos momentos de tranquilidad cuando las facultades se regeneran, preparándose para la inevitable tormenta». Como convocado por sus palabras, la imponente cabeza de Thor se alzó de repente, aguzando las orejas. Un momento después, oí lo que sus sentidos superiores ya habían detectado: el sonido de pasos apresurados en las escaleras, acompañado de las protestas de la señora Hudson. «Caballeros, lo siento mucho, pero esta dama insiste». La puerta se abrió de golpe antes de que nuestra casera pudiera terminar de disculparse, y una mujer apareció en el umbral. Su aspecto sugería una persona de buena cuna, al borde de la desesperación. Tendría unos 35 años, vestida con un traje de luto de la mejor calidad, aunque su velo estaba echado hacia atrás descuidadamente, y sus guantes se retorcían entre dedos temblorosos. Sus ojos grises y notablemente inteligentes iban de Holmes a mí con la mirada salvaje de una criatura perseguida. «Señor Holmes», jadeó respirando entrecortadamente, «debe ayudarme. Dicen que mi marido ha asesinado a un hombre, pero no puede ser cierto. No puede serlo». Holmes se movió con su característica rapidez, guiando a nuestra visitante hasta la silla más cercana al fuego. Thor se levantó y se acercó lentamente, bajando su enorme cabeza a su altura en un gesto casi cortés. La mano de la mujer encontró instintivamente el ancho cráneo del perro, y vi cómo la tensión rígida abandonaba sus hombros. «Señora Hudson, un poco de brandy, por favor», grité, y luego me volví hacia nuestra invitada. «Señora, está entre amigos. Tómese un momento para tranquilizarse y luego podrá contárnoslo todo». Holmes ya había ocupado su posición habitual en su sillón, con los dedos juntos bajo la barbilla y los ojos grises fijos en nuestro visitante con esa peculiar intensidad que podía resultar reconfortante o desconcertante, según la disposición de cada uno. «¿Su nombre, señora?», preguntó suavemente. «Catherine Blackwood», respondió, aceptando el brandy que le ofrecí y tomando un pequeño sorbo. «Mi esposo es, o era, Jonathan Blackwood, socio principal de Blackwood & Ashford, abogados de Lincoln's Inn Fields. Hace 3 noches, un hombre fue encontrado asesinado en el estudio privado de mi esposo. Jonathan fue encontrado arrodillado junto al cuerpo, con el arma homicida, su propio abrecartas, aferrado en la mano». «¿La víctima?», preguntó Holmes. «Un tal señor Edwin Cartwright, cliente del bufete. Le habían cortado la garganta». Cerró los ojos y Thor se apretó contra su rodilla. «La policía arrestó a Jonathan inmediatamente. Ha permanecido retenido en Scotland Yard desde entonces. ¿Y el relato de los hechos de su marido?». Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante. La voz de la señora Blackwood se redujo a apenas un susurro. «Eso es lo terrible, señor Holmes. Jonathan no recuerda nada. Afirma que ha perdido toda la velada, como si nunca hubiera existido. Lo último que recuerda es sentarse a cenar a las 7:30. Al instante siguiente, en su memoria, estaba de pie junto al cuerpo del señor Cartwright, sin saber cómo llegó allí ni qué había sucedido entre tanto». Intercambié una mirada con Holmes. Estos casos de pérdida de memoria no eran desconocidos para la ciencia médica, aunque eran raros y a menudo indicaban un trauma psicológico grave o una lesión fisiológica. «¿Ha sufrido su marido alguna enfermedad reciente?», pregunté. «¿Algún golpe en la cabeza, quizás, o episodios de confusión?». «Nada de eso, Dr. Watson. Jonathan era
el modelo mismo de salud y claridad mental. 48 años, de hábitos moderados, sano de cuerpo y mente. Hasta hace 3 noches, habría jurado por mi vida que mi esposo era incapaz de cualquier tipo de violencia. Holmes se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, con las manos entrelazadas a la espalda. Thor lo seguía con la mirada, al igual que la señora Blackwood, buscando consuelo en sus movimientos. ¿Qué le pasaba al señor Cartwright con su marido? Y preguntó Holmes. Desconozco los detalles. Jonathan siempre fue discreto con los asuntos de sus clientes, pero sé que el señor Cartwright lo había visitado con cada vez más frecuencia estas últimas semanas. Jonathan parecía preocupado por algo, aunque no quería hablar de ello. Se volvió distante, preocupado. Varias veces lo encontré de pie, solo en su estudio, a altas horas de la noche, con la mirada perdida. ¿Y esa noche se esperaba al señor Cartwright? No, al menos Jonathan no me mencionó ninguna cita. Cenamos juntos como de costumbre, y luego Jonathan se retiró a su estudio para atender la correspondencia. Yo fui al salón con mi bordado. La casa estaba tranquila. Solo tenemos un pequeño equipo. Nuestra cocinera, la señora Danvers, y su esposo, que hace de mayordomo y lacayo. Ninguno de los dos oyó nada inusual hasta que... Hizo una pausa para tranquilizarse, hasta que oí el grito de Jonathan. Cuando llegué a su estudio, la puerta estaba abierta. Jonathan estaba arrodillado junto al señor Cartwright, cuya sangre se extendía por la alfombra. Mi esposo me miró con tanta perplejidad, señor Holmes, con tanta incomprensión. Me preguntó, «Catherine, ¿qué ha pasado?» «¿Qué he hecho?» El fuego crepitó en el silencio que siguió. Thor había recostado su enorme cabeza en el regazo de la señora Blackwood, y ella le acarició las orejas distraídamente. El gesto pareció brindarle cierta paz. Dijo que su marido está en Scotland Yard, confirmó Holmes. ¿Ha sido acusado formalmente? Lo estará mañana por la mañana. El inspector Lestrade ha sido cortés, pero dice que las pruebas son abrumadoras. Las huellas dactilares de Jonathan en el arma, la sangre del señor Cartwright en las manos, y la ropa de Jonathan. Ninguna señal de que otra persona entrara o saliera del estudio. Las ventanas estaban cerradas desde dentro, y yo misma estuve en la casa toda la noche. Si mi esposo no cometió este asesinato, señor Holmes, es como si el aire mismo se hubiera convertido en un asesino. Holmes se apartó de la ventana y vi esa luz familiar encenderse en sus ojos. La chispa de un rompecabezas que merecía su atención. Señora Blackwood, dijo, visitaré a su esposo mañana por la mañana antes de que se presenten los cargos formales. No prometo nada salvo esto. Buscaré la verdad a donde sea que me lleve. Si su esposo es inocente, lo probaremos. Si es culpable, entonces está loco. Interrumpió ella con la voz entrecortada. Porque Jonathan jamás cometería semejante acto a sabiendas. Si mató a este hombre, algo se ha apoderado de su mente, algo que lo ha despojado de sí mismo. Holmes asintió lentamente. Eso, señora, es precisamente lo que debemos determinar. Watson, salimos para Scotland Yard al amanecer. Hasta entonces, señora Blackwood, le sugiero que regrese a casa e intente descansar. Thor la acompañará a su carruaje. Me parece que tiene un efecto tranquilizador en momentos de angustia. Mientras ayudaba a la señora Blackwood a ponerse de pie y Holmes pedía un coche de caballos, no podía evitar la sensación de que estábamos en el umbral de algo más oscuro y complejo que un simple asesinato. La mente humana, ese instrumento tan intrincado, podía fracturarse de maneras que desafiaban tanto la lógica como la medicina. Y si Jonathan Blackwood realmente no recordaba nada, entonces nos enfrentábamos a una pregunta que me heló la sangre. ¿Puede un hombre ser considerado responsable de acciones que su mente consciente nunca ordenó? La mañana llegó gris y fría, con una llovizna persistente que transformaba los adoquines de Londres en espejos que reflejaban el cielo plomizo. Holmes y yo salimos de Baker Street poco después del desayuno, con Thor caminando silenciosamente entre nosotros. Su presencia atraía miradas curiosas de los transeúntes, poco acostumbrados a ver a una bestia tan magnífica deambulando por las calles de la ciudad con la serenidad de un caballero experimentado. Scotland Yard se alzaba ante nosotros, esa fortaleza de la justicia cuyos muros de granito habían presenciado innumerables confesiones, negaciones y la lenta maquinaria de la ley avanzando hacia sus inexorables conclusiones. El inspector Lestrade nos recibió en la entrada. Su rostro curtido tenía la expresión de quien ha pasado una noche en vela lidiando con incómodas certezas. «Señor Holmes, doctor Watson», nos saludó, bajando la mirada hacia Thor con evidente sorpresa. «Recibí su mensaje.
Confieso que no veo qué provecho sacará de esta entrevista. El caso contra Blackwood es tan sólido como cualquier otro que haya encontrado en 20 años de trabajo policial. «Complázcame, Lestrade», respondió Holmes, quitándose los guantes con precisión metódica. «Quiero hablar con el prisionero y examinar la escena del crimen después. La señora Blackwood ha contratado mis servicios y le debo la cortesía de una investigación exhaustiva, pase lo que pase». Lestrade suspiró, pero asintió, guiándonos por el laberinto de pasillos hacia las celdas. Las garras de Thor resonaron contra el suelo de piedra, resonando en el silencio opresivo. Varios agentes lanzaron miradas nerviosas al gran danés, pero Lestrade desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. «Ese hombre ha sido un prisionero modelo», dijo Lestrade mientras bajábamos por una estrecha escalera. Tranquilo, dispuesto a colaborar, pero completamente desconcertado por sus circunstancias. Si está fingiendo, es el mejor actor que he conocido. «Pero las pruebas, señor Holmes, las pruebas hablan con absoluta claridad. Las pruebas pueden hablar con claridad, pero aún así mentir», observó Holmes. «Depende enteramente de quién esté escuchando y qué preguntas se le ocurran». Llegamos a una celda al final del pasillo, donde una figura solitaria estaba sentada en un estrecho catre, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Jonathan Blackwood resultó ser un hombre de aspecto distinguido, alto, con el cabello canoso impecablemente cuidado a pesar de sus circunstancias, y rasgos que sugerían inteligencia y buena cuna. Vestía su propia ropa, ahora arrugada y con leves decoloraciones que reconocí con ojo médico como manchas de sangre mal limpiadas. Él levantó la vista cuando nos acercamos y me impresionó la expresión de sus ojos. No el desafío o la astucia que uno podría esperar de un asesino, sino más bien una profunda confusión mezclada con algo cercano al terror. «Señor Blackwood», comenzó Holmes con un tono de voz que no transmitía acusación ni compasión, sino un tono de indagación profesional. «Soy Sherlock Holmes, y este es mi colega, el Dr. Watson. Su esposa ha contratado mis servicios para investigar las circunstancias de la muerte del señor Cartwright». Blackwood se levantó lentamente, acercándose a los barrotes de su celda. Thor se acercó y se sentó justo delante del prisionero, inclinando ligeramente su enorme cabeza mientras lo observaba con esa extraña apreciación que tanto caracterizaba su naturaleza. «Catherine no debería haberle molestado, señor Holmes», dijo Blackwood con voz refinada y firme a pesar de su situación. «Los hechos son indiscutibles. Maté a Edwin Cartwright. Simplemente no puedo explicar por qué ni cómo hice tal cosa sin recordarlo». «Comencemos con lo que sí recuerda», sugirió Holmes, sacando su cuaderno. «Cuénteme sobre la noche en cuestión, desde el primer momento que recuerde con certeza». Blackwood respiró hondo, aferrándose a las barras de hierro con los dedos. «Recuerdo el día con bastante claridad hasta aproximadamente las 7:30 de la tarde. Por la mañana me había ocupado de asuntos rutinarios en mi oficina. Nada fuera de lo común. Volví a casa para almorzar. Pasé la tarde revisando expedientes en mi estudio y luego cené con Catherine a la hora de costumbre. Hablamos de cosas mundanas, una carta de su hermana en Bath, unas reparaciones que necesitaba el techo del invernadero. Después de cenar, me disculpé para atender la correspondencia. Catherine fue al salón, como era su costumbre. ¿Y luego?», pregunté suavemente. «Y entonces?» «Nada. Un vacío, Dr. Watson. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar arrodillado junto al cuerpo de Edwin Cartwright, con las manos manchadas de su sangre y con ese abrecartas, un regalo de Catherine por nuestro 10º aniversario, aferrado en la mano derecha. La confusión era absoluta. No podía comprender cómo había llegado a esa situación. Llamé a Catherine, y cuando llegó, vi en su rostro un reflejo del horror que sentía, pero que no podía comprender. Holmes había estado estudiando a Blackwood con esa intensidad penetrante que podía diseccionar el alma de un hombre. «Describa su relación con el señor Cartwright. ¿Cuál era la naturaleza de sus negocios con usted?» Una sombra cruzó el rostro de Blackwood, la primera señal de perturbación emocional más allá de su desconcierto general. «Edwin Cartwright acudió a mí hace 6 semanas con un asunto legal muy delicado. Había descubierto ciertas irregularidades en los asuntos financieros de un socio comercial y me pidió consejo sobre cómo proceder. El asunto implicaba un posible fraude a gran escala.
¿Tenía nombre este asociado?, preguntó Holmes. No puedo divulgar esa información, señor Holmes. El secreto profesional, incluso en estas circunstancias. Hizo una pausa y una risa amarga escapó de sus labios. Aunque supongo que tales consideraciones se vuelven bastante absurdas cuando a uno se le acusa de asesinar a su cliente. Sin embargo, dijo Holmes, mantiene su discreción profesional. Eso habla de cierta integridad de carácter. Dígame, señor Blackwood, ¿experimentó algún síntoma inusual en las semanas previas al asesinato? ¿Dolores de cabeza quizás? ¿Momentos de pérdida de tiempo, aunque sean breves? ¿Perturbaciones del sueño? Blackwood frunció el ceño, concentrado. Ahora que lo dices, sí. Había estado sufriendo dolores de cabeza persistentes, sobre todo al final de la tarde y al anochecer, y había tenido un sueño agitado. Sueños vívidos, o mejor dicho, pesadillas, aunque nunca recordaba su contenido específico al despertar. Catherine comentó más de una vez que parecía distraído, que a veces no la oía cuando me hablaba. Intercambié una mirada significativa con Holmes. Estos síntomas sugerían posibilidades que iban más allá de una simple intención criminal. ¿Consultaste a un médico?, pregunté. No. Atribuí los dolores de cabeza al estrés. Había trabajado muchas horas en varios casos exigentes. En cuanto al resto, lo descarté como una consecuencia natural de la mediana edad y las presiones profesionales. Thor no se había movido de su posición frente a la celda, sus ojos oscuros fijos en Blackwood con una intensidad que parecía casi humana. De repente, el gran perro se levantó y presionó el hocico entre los barrotes, permitiendo que Blackwood le tocara la cabeza. La mano del prisionero tembló al rozar el pelaje de Thor, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Incluso esta noble criatura me muestra más bondad de la que merezco, susurró Blackwood. Soy un asesino, señor Holmes, aunque no recuerdo el acto. ¿Qué clase de hombre comete semejante horror sin recordarlo? ¿Estoy loco? ¿Es esa la respuesta que descubrirá? ¿Que de alguna manera he perdido la razón sin darme cuenta? Holmes permaneció en silencio un largo instante, con sus ojos grises, distantes, como si examinara posibilidades invisibles a la percepción ordinaria. Finalmente, habló. La locura es una explicación conveniente, señor Blackwood, pero rara vez es tan simple como la imaginación popular sugiere. La mente humana es capaz de hazañas extraordinarias, tanto sublimes como terribles. Puede convencernos de falsedades, ocultar verdades a nuestra conciencia, e incluso, en ciertas circunstancias, actuar de maneras que parecen ignorar por completo nuestra voluntad consciente. Aún no sé qué sucedió en su estudio hace 3 noches, pero le prometo esto. No descansaré hasta comprenderlo por completo. El magistrado escuchará el caso mañana por la mañana, intervino Lestrade. Después el señor Blackwood será trasladado a Newgate a la espera del juicio. Si van a ayudarlo, señor Holmes, será mejor que se dé prisa. Entonces, procedamos a la escena del crimen, declaró Holmes. Señor Blackwood, le agradezco su franqueza. Consuélese con esto. Su esposa cree en su inocencia con absoluta convicción, y Thor, aquí presente, ha formado su propio juicio sobre su carácter. He aprendido a confiar en los instintos tanto de las mujeres como de los perros. A menudo perciben verdades que escapan a mentes supuestamente más racionales. Al despedirnos miré hacia atrás y vi a Blackwood de pie junto a los barrotes de su celda, observándonos partir con una expresión de frágil esperanza que luchaba contra una desesperación abrumadora. Thor se detuvo al final del pasillo, mirando al prisionero con lo que solo podría describir como compasión, antes de seguirnos a Holmes y a mí escaleras arriba y regresar a la gris mañana londinense. ¿Qué opinas, Holmes?, pregunté mientras nuestro coche nos llevaba hacia Lincoln's Inn Fields. En mi opinión, Watson, estamos ante algo mucho más complejo que un simple asesinato. Jonathan Blackwood es, o bien el mentiroso más consumado que he conocido, o bien dice la verdad absoluta tal como la entiende. Y si es esto último, entonces, debemos plantearnos una pregunta inquietante. ¿Qué fuerza o circunstancia podría obligar a un hombre a cometer un asesinato sin dejar rastro del acto en su memoria consciente? La lluvia arreció a medida que atravesábamos la ciudad, y agradecí la cálida presencia de Thor a mi lado en el taxi.
El caso ya había empezado a adquirir esa peculiar cualidad que caracterizaba las investigaciones más desafiantes de Holmes. La sensación de que no solo perseguíamos a un criminal, sino a un misterio que afectaba a la naturaleza misma de la conciencia humana. La mañana llegó gris y fría, con una llovizna persistente que transformaba los adoquines de Londres en espejos que reflejaban el cielo plomizo. Holmes y yo salimos de Baker Street poco después del desayuno, con Thor caminando silenciosamente entre nosotros. Su presencia atraía miradas curiosas de los transeúntes, poco acostumbrados a ver a una bestia tan magnífica deambulando por las calles de la ciudad con la serenidad de un caballero experimentado. Scotland Yard se alzaba ante nosotros, esa fortaleza de la justicia cuyos muros de granito habían presenciado innumerables confesiones, negaciones y la lenta maquinaria de la ley avanzando hacia sus inexorables conclusiones. El inspector Lestrade nos recibió en la entrada. Su rostro curtido tenía la expresión de quien ha pasado una noche en vela lidiando con incómodas certezas. Señor Holmes, doctor Watson, nos saludó, bajando la mirada hacia Thor con evidente sorpresa. Recibí su mensaje. Confieso que no veo qué provecho sacará de esta entrevista. El caso contra Blackwood es tan sólido como cualquier otro que haya encontrado en 20 años de trabajo policial. Complázcame, Lestrade, respondió Holmes, quitándose los guantes con precisión metódica. Quiero hablar con el prisionero y examinar la escena del crimen después. La señora Blackwood ha contratado mis servicios y le debo la cortesía de una investigación exhaustiva, pase lo que pase. Lestrade suspiró, pero asintió, guiándonos por el laberinto de pasillos hacia las celdas. Las garras de Thor resonaron contra el suelo de piedra, resonando en el silencio opresivo. Varios agentes lanzaron miradas nerviosas al gran danés, pero Lestrade desestimó sus preocupaciones con un gesto de la mano. Ese hombre ha sido un prisionero modelo, dijo Lestrade mientras bajábamos por una estrecha escalera. Tranquilo, dispuesto a colaborar, pero completamente desconcertado por sus circunstancias. Si está fingiendo, es el mejor actor que he conocido. Pero las pruebas, señor Holmes, las pruebas hablan con absoluta claridad. Las pruebas pueden hablar con claridad, pero aún así mentir. Y observó Holmes. Depende enteramente de quien esté escuchando y qué preguntas se le ocurran. Llegamos a una celda al final del pasillo, donde una figura solitaria estaba sentada en un estrecho catre, con la cabeza gacha y las manos entrelazadas. Jonathan Blackwood resultó ser un hombre de aspecto distinguido, alto, con el cabello canoso impecablemente cuidado a pesar de sus circunstancias, y rasgos que sugerían inteligencia y buena cuna. Vestía su propia ropa, ahora arrugada y con leves decoloraciones que reconocí con ojo médico como manchas de sangre mal limpiadas. Él levantó la vista cuando nos acercamos y me impresionó la expresión de sus ojos. No el desafío o la astucia que uno podría esperar de un asesino, sino más bien una profunda confusión mezclada con algo cercano al terror. Señor Blackwood, comenzó Holmes, con un tono de voz que no transmitía acusación ni compasión, sino un tono de indagación profesional. Soy Sherlock Holmes y este es mi colega, el Dr. Watson. Su esposa ha contratado mis servicios para investigar las circunstancias de la muerte del señor Cartwright. Blackwood se levantó lentamente, acercándose a los barrotes de su celda. Thor se acercó y se sentó justo delante del prisionero, inclinando ligeramente su enorme cabeza mientras lo observaba con esa extraña apreciación que tanto caracterizaba su naturaleza. Catherine no debería haberle molestado. Señor Holmes, dijo Blackwood con voz refinada y firme a pesar de su situación. Los hechos son indiscutibles. Maté a Edwin Cartwright. Simplemente no puedo explicar por qué ni cómo hice tal cosa sin recordarlo. Comencemos con lo que sí recuerda, sugirió Holmes sacando su cuaderno. Cuénteme sobre la noche en cuestión, desde el primer momento que recuerde con certeza. Blackwood respiró hondo, aferrándose a las barras de hierro con los dedos. Recuerdo el día con bastante claridad hasta aproximadamente las 7:30 de la tarde. Por la mañana me había ocupado de asuntos rutinarios en mi oficina. Nada fuera de lo común. Volví a casa para almorzar. Pasé la tarde revisando expedientes en mi estudio y luego cené con Catherine a la hora de costumbre. Hablamos de cosas mundanas. Una carta de su hermana en Bath. Unas reparaciones que necesitaba el techo del invernadero. Después de cenar, me disculpé para atender la correspondencia. Catherine fue al salón, como era su costumbre. ¿Y luego? Pregunté suavemente. Y entonces, nada. Un vacío, Dr. Watson. Lo siguiente que recuerdo con claridad
es estar arrodillado junto al cuerpo de Edwin Cartwright, con las manos manchadas de su sangre y con ese abrecartas, un regalo de Catherine por nuestro 10º aniversario, aferrado en la mano derecha. La confusión era absoluta. No podía comprender cómo había llegado a esa situación. Llamé a Catherine, y cuando llegó, vi en su rostro un reflejo del horror que sentía, pero que no podía comprender. Holmes había estado estudiando a Blackwood con esa intensidad penetrante que podía diseccionar el alma de un hombre. Describa su relación con el señor Cartwright. ¿Cuál era la naturaleza de sus negocios con usted? Una sombra cruzó el rostro de Blackwood. La primera señal de perturbación emocional más allá de su desconcierto general. Edwin Cartwright acudió a mí hace 6 semanas con un asunto legal muy delicado. Había descubierto ciertas irregularidades en los asuntos financieros de un socio comercial y me pidió consejos sobre cómo proceder. El asunto implicaba un posible fraude a gran escala. ¿Tenía nombre este socio?, preguntó Holmes. No puedo divulgar esa información, señor Holmes. El secreto profesional, incluso en estas circunstancias. Hizo una pausa y una risa amarga escapó de sus labios. Aunque supongo que tales consideraciones se vuelven bastante absurdas cuando a uno se le acusa de asesinar a su cliente. Sin embargo, dijo Holmes, mantiene su discreción profesional. Eso habla de cierta integridad de carácter. Dígame, señor Blackwood, ¿experimentó algún síntoma inusual en las semanas previas al asesinato? ¿Dolores de cabeza quizás? ¿Momentos de pérdida de tiempo, aunque sean breves? ¿Perturbaciones del sueño? Blackwood frunció el ceño, concentrado. ¿Ahora que lo dices? Sí. Había estado sufriendo dolores de cabeza persistentes, sobre todo al final de la tarde y al anochecer. Y había tenido un sueño agitado. Sueños vívidos, o mejor dicho, pesadillas, aunque nunca recordaba su contenido específico al despertar. Catherine comentó más de una vez que parecía distraído, que a veces no la oía cuando me hablaba. Intercambié una mirada significativa con Holmes. Estos síntomas sugerían posibilidades que iban más allá de una simple intención criminal. ¿Consultaste a un médico?, pregunté. No, atribuí los dolores de cabeza al estrés. Había trabajado muchas horas en varios casos exigentes. En cuanto al resto, lo descarté como una consecuencia natural de la mediana edad y las presiones profesionales. Thor no se había movido de su posición frente a la celda, sus ojos oscuros fijos en Blackwood con una intensidad que parecía casi humana. De repente, el gran perro se levantó y presionó el hocico entre los barrotes, permitiendo que Blackwood le tocara la cabeza. La mano del prisionero tembló al rozar el pelaje de Thor, y vi lágrimas formándose en sus ojos. Incluso esta noble criatura me muestra más bondad de la que merezco, susurró Blackwood. Soy un asesino, señor Holmes, aunque no recuerdo el acto. ¿Qué clase de hombre comete semejante horror sin recordarlo? ¿Estoy loco? ¿Es esa la respuesta que descubrirá? ¿Que de alguna manera he perdido la razón sin darme cuenta? Holmes permaneció en silencio un largo instante, con sus ojos grises distantes, como si examinara posibilidades invisibles a la percepción ordinaria. Finalmente habló. La locura es una explicación conveniente, señor Blackwood, pero rara vez es tan simple como la imaginación popular sugiere. La mente humana es capaz de hazañas extraordinarias, tanto sublimes como terribles. Puede convencernos de falsedades, ocultar verdades a nuestra conciencia e incluso, en ciertas circunstancias, actuar de maneras que parecen ignorar por completo nuestra voluntad consciente. Aún no sé qué sucedió en su estudio hace 3 noches, pero le prometo esto. No descansaré hasta comprenderlo por completo. El magistrado escuchará el caso mañana por la mañana, intervino Lestrade. Después el señor Blackwood será trasladado a Newgate a la espera del juicio. Si va a ayudarlo, señor Holmes, será mejor que se dé prisa. Entonces, procedamos a la escena del crimen, declaró Holmes. Señor Blackwood, le agradezco su franqueza. Consuélese con esto. Su esposa cree en su inocencia con absoluta convicción, y Thor, aquí presente, ha formado su propio juicio sobre su carácter. He aprendido a confiar en los instintos tanto de las mujeres como de los perros. A menudo perciben verdades que escapan a mentes supuestamente más racionales. Al despedirnos, miré hacia atrás y vi a Blackwood de pie junto a los barrotes de su celda, observándonos partir con una expresión de frágil esperanza que luchaba contra una desesperación abrumadora. Thor se detuvo al final del pasillo, mirando al prisionero con lo que solo podría describir como compasión, antes de seguirnos a Holmes y a mí escaleras arriba y regresar a la gris mañana londinense. ¿Qué opinas, Holmes?,
Y pregunté mientras nuestro coche nos llevaba hacia Lincoln's Inn Fields. En mi opinión, Watson, estamos ante algo mucho más complejo que un simple asesinato. Jonathan Blackwood es, o bien el mentiroso más consumado que he conocido, o bien dice la verdad absoluta tal como la entiende. Y si es esto último, entonces debemos plantearnos una pregunta inquietante. ¿Qué fuerza o circunstancia podría obligar a un hombre a cometer un asesinato sin dejar rastro del acto en su memoria consciente? La lluvia arreció a medida que atravesábamos la ciudad, y agradecí la cálida presencia de Thor a mi lado en el taxi. El caso ya había empezado a adquirir esa peculiar cualidad que caracterizaba las investigaciones más desafiantes de Holmes. La sensación de que no solo perseguíamos a un criminal, sino a un misterio que afectaba a la naturaleza misma de la conciencia humana. Holmes insistió en que entrevistáramos a los sirvientes de Blackwood de inmediato, mientras aún teníamos las impresiones frescas y antes de que surgiera la oportunidad de coordinar o refinar las historias. La señora Blackwood nos condujo a la sala de estar, un espacio alegre que parecía incongruente con el oscuro asunto que nos había traído a esta casa, y pidió que la señora Danvers y su esposo nos acompañaran allí. Thor se había mantenido notablemente en sintonía con la atmósfera de la casa, moviéndose de habitación en habitación con esa peculiar agudeza que sugería que sus sentidos detectaban sutilezas invisibles a la percepción humana. Se acomodó cerca de la chimenea, con la cabeza apoyada sobre las patas, pero con los ojos abiertos y atentos. La señora Danvers llegó primero, una mujer corpulenta de unos 50 años, con las manos hábiles y el trato directo de alguien acostumbrado a administrar una casa con eficiencia. Tenía los ojos enrojecidos por el llanto y retorcía el delantal entre los dedos mientras permanecía frente a nosotros. Señora Danvers, comenzó Holmes con suavidad. Siéntese, por favor. Sé que este ha sido un momento angustioso para usted y para todos los que trabajan en esta casa. El Dr. Watson y yo intentamos comprender con precisión qué ocurrió hace 3 noches, y sus observaciones pueden resultar invaluables. Se sentó en una silla con evidente alivio, aunque su postura permaneció rígida por la ansiedad. Señor Holmes, he estado con los Blackwood desde que se casaron. El señor Blackwood es un caballero excepcional, amable con su personal, dedicado a su esposa, honesto en todos sus tratos. No puedo creer lo que dicen que ha hecho. Simplemente no puedo. Entonces ayúdenos a descubrir la verdad, respondió Holmes. Hábleme de la noche en cuestión. Tengo entendido que estaba en la cocina, preparándose para el día siguiente. Sí, señor. Había servido la cena a la hora de siempre, a las 7:30. Era cordero asado con patatas y verduras de primavera. Tanto el señor como la señora Blackwood parecían estar de buen humor. Después de recoger los platos, volví a la cocina a preparar un adobo para el pescado de la noche siguiente y a preparar la masa de pan para la mañana. Mi marido Thomas estaba en la bodega. Habíamos recibido un pedido esa tarde que debíamos guardar bien. ¿Viste o oíste llegar al señor Cartwright?, pregunté. La señora Danvers negó con la cabeza enfáticamente. Eso es lo curioso, doctor. No oí que llamaran a la puerta ni que sonara el timbre. Thomas jura lo mismo. Estábamos ocupados con nuestras tareas, es cierto, pero el pasillo de la cocina corre junto al pasillo principal. Habríamos oído a cualquiera entrar por la puerta principal, seguro. Holmes se inclinó hacia adelante con creciente interés. ¿Pudo el señor Cartwright haber entrado por otro medio? Quizás por la entrada de servicio o por el jardín. La puerta del jardín se cierra con llave por la noche, señor, y la llave está colgada en la despensa. La entrada del servicio da directamente al pasillo de la cocina. Nadie podría haber pasado por allí sin que yo lo viera. Sin embargo, el cuerpo del señor Cartwright fue descubierto en el estudio, observó Holmes. Debió haber entrado en la casa de alguna manera. A menos que, dijo la señora Danvers con vacilación, ya estuviera dentro. Pero eso parece imposible, ¿no? ¿Dónde podría haberse escondido? Antes de que Holmes pudiera responder, Thomas Danvers entró en la habitación. Un hombre alto y delgado, con el porte erguido de un exsoldado. Poseía esa cualidad de discreta competencia que caracteriza a los mejores sirvientes, y su rostro curtido reflejaba una profunda preocupación. Señor Holmes, dijo, haciendo una ligera reverencia. Mi esposa y yo estamos a su entera disposición. Con gusto haremos todo lo posible para limpiar el nombre del señor Blackwood. Tengo entendido que estuvo en la bodega durante las horas cruciales, dijo Holmes. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Desde poco después de las 8 hasta quizás las 9:20, señor. Recibimos 2 cajas de clarete y una de oporto que debían catalogarse y almacenarse correctamente.
Se accede a la bodega por una puerta que da al pasillo principal, con escaleras que bajan hasta ella. Es bastante abundante. El señor Blackwood se enorgullece de su colección. ¿Oíste algo inusual durante ese tiempo? ¿Algún ruido arriba, voces, movimiento? Thomas Danvers frunció el ceño, concentrado. La bodega está bien aislada, señor. Se oye muy poco de las habitaciones de arriba cuando la puerta está cerrada. Pero ahora que lo menciona, hubo un momento, quizá alrededor de las 8:30, en el que creí oír, bueno, es difícil de describir, una especie de golpe sordo, como si algo pesado se hubiera caído. Hice una pausa en mi trabajo, escuchando, pero no oí nada más. Supuse que era simplemente la casa asentándose, como suele ocurrir en las casas antiguas. ¿No investigaste?, intervino Lestrade con un tono que sugería una leve crítica. Inspector, en una casa como esta, uno aprende a no inmiscuirse en la intimidad familiar sin motivo. Un solo sonido inexplicable no parecía motivo suficiente para interrumpir al señor Blackwood en su estudio o molestar a la señora Blackwood en su sala. Holmes se había levantado y había empezado a pasearse, con las manos entrelazadas a la espalda, señal inequívoca de que su extraordinariamente organizaba y analizaba la información que habíamos recopilado. Los ojos de Thor seguían sus movimientos con esa asombrosa atención que el perro siempre mostraba cuando Holmes se concentraba profundamente. «Señor Danvers», dijo Holmes, «le pido que lo piense muy bien antes de responder a mi siguiente pregunta. En los días y semanas previos al asesinato, ¿observó algo inusual en el comportamiento del señor Blackwood? ¿Algún cambio en sus hábitos, su comportamiento, su rutina diaria?» El sirviente intercambió una mirada con su esposa y se comunicaron en silencio. La señora Danvers asintió levemente, como si diera su permiso. «Hubo algo, señor», admitió Thomas. «Dudo en mencionarlo, ya que puede que no tenga nada que ver, pero hace unas 3 semanas pasé por el estudio tarde, pasada la medianoche, pues estaba cerrando la casa. Oí hablar al señor Blackwood y supuse que venía con una visita, pero al escuchar con más atención, me di cuenta de que estaba solo. Hablaba solo y sus palabras eran inquietantes. ¿De qué manera?», presionó Holmes. Repetía una y otra vez, «No puedo. No lo haré». Como si discutiera con alguien que no estaba presente. Su voz sonaba tensa, casi angustiada. Estuve a punto de tocar para preguntarle si se encontraba bien, pero se quedó callado. Un momento después, lo oí moverse con normalidad, revolviendo papeles como solía hacer cuando trabajaba hasta tarde. Me convencí de que había oído mal o malinterpretado lo que había oído. La señora Danvers añadió, y me di cuenta de que había estado tomando whisky para cenar más temprano, a veces incluso antes de cenar. No era propio de él. El señor Blackwood siempre ha sido muy moderado. Cuando se lo comenté a Thomas, nos preguntamos si tal vez estaría bajo una tensión inusual por su trabajo. ¿Alguno de ustedes entró alguna vez al estudio del señor Blackwood cuando él no estaba presente?, preguntó Holmes. «Solo para limpiar, señor», respondió la señora Danvers. «Y solo cuando el señor Blackwood estaba en sus oficinas. Era muy meticuloso con sus papeles y libros. Cada cosa tenía su lugar y no le gustaba que lo revolvieran. Al limpiar, ¿notaste algo inusual? ¿Papeles fuera de lugar? ¿Objetos que parecían haber sido movidos?». La señora Danvers lo consideró detenidamente. «Ahora que lo pregunta, señor, sí. Aproximadamente una semana antes. Antes del terrible suceso, estaba quitando el polvo de las estanterías y noté que varios volúmenes habían quedado sobre el escritorio, como si alguien los hubiera consultado apresuradamente. Eso no era propio del señor Blackwood. Siempre devolvía los libros a su lugar, y había marcas en el papel secante, como si hubiera estado presionando la pluma con mucha fuerza al escribir. El papel que había debajo estaba casi roto en algunos puntos. Holmes se acercó a la ventana, recortando su perfil afilado contra la luz grisácea. Una última pregunta para ambos. La noche en cuestión, después de que el llanto de la señora Blackwood los trajera al estudio, ¿observaron algo que les pareciera extraño o fuera de lugar, aparte del evidente horror de la escena? Thomas Danvers habló tras un momento de vacilación. «La licorera de whisky, señor. Cuando estuve en el estudio ese mismo día estaba casi llena, pero cuando entramos después del incidente, estaba más de la mitad vacía. El señor Blackwood jamás habría consumido tanto en una sola noche. Habría sido completamente inusual. Sin embargo, no encontramos más vasos», observó Lestrade. «Solo el que usaba el señor Blackwood, lo cual sugiere», dijo Holmes en voz baja, «que si alguien más hubiera estado presente, y cada vez estoy más convencido de que alguien lo estuvo,
Se encargó de borrar todo rastro de su presencia, salvo lo que no pudo ocultar por completo. Un silencio invadió la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de la repisa y el suave sonido de la respiración de Thor. El gran perro no se había movido de su posición junto a la chimenea, pero tenía las orejas erguidas, como si él también estuviera atento a algún sonido o señal que escapaba a la percepción humana. Me encontré reflexionando sobre las contradicciones que surgían en este extraño caso. Un hombre de carácter impecable y hábitos moderados que aparentemente había bebido mucho. Una habitación cerrada sin ninguna vía de entrada ni salida aparente para un visitante que, sin embargo, debía estar presente. Un asesinato cometido con tanta violencia, pero seguido de una aparente amnesia total por parte del acusado. Señor Danvers, dijo Holmes, han sido de gran ayuda. Una pequeña petición antes de que vuelvan a sus tareas. Me gustaría examinar la bodega, si me lo permiten. Y, Watson, creo que sería instructivo repasar la distribución de la casa en su totalidad. Señora Blackwood, ¿sería tan amable de mostrarnos la casa? Mientras nos levantábamos para seguir a la señora Blackwood, Thor se levantó y se acercó a Thomas Danvers, presionando su enorme cabeza contra la mano del hombre en lo que parecía una expresión de compasión o comprensión. El sirviente contempló a la magnífica criatura con algo parecido al asombro. «Es un animal extraordinario, señor Holmes», dijo Thomas, acariciando el ancho cráneo de Thor. «Es como si entendiera todo lo que hemos estado hablando». «Hace tiempo que dejó de sorprenderme lo que Thor entiende», respondió Holmes. «Los perros perciben el mundo con sentidos mucho más agudos que los nuestros. Detectan olores que nosotros no podemos oler. Oyen sonidos que están fuera de nuestro alcance y quizás, aunque dudo en entrar en el terreno de la especulación, perciben estados emocionales y psicológicos a través de medios que aún no comprendemos del todo. Thor ha demostrado ser invaluable en varias investigaciones, no porque pueda hablar, sino porque percibe lo que nosotros pasamos por alto. Al salir de la sala de estar, noté que Thor se detenía en la puerta, mirando hacia atrás como si algo en ese espacio tan común hubiera captado su atención. Su comportamiento durante la investigación había sido inusual, más alerta, más reactivo de lo que solía observar. Era como si la casa misma albergara secretos que lo inquietaban, misterios que incluso sus sentidos superiores luchaban por desentrañar. Los sirvientes se marcharon a sus labores, dejando a Holmes, la señora Blackwood, Thor y a mí para continuar nuestra exploración de esta elegante casa que se había convertido en el escenario de una tragedia inexplicable. Y me pregunté, no por primera vez, si la respuesta a este enigma no residía en las pruebas físicas dispersas por estas habitaciones, sino en algún lugar mucho más elusivo, en los rincones más recónditos de la mente humana, donde la memoria y la locura, la culpa y la inocencia podrían resultar indistinguibles. La señora Blackwood nos guió en un recorrido metódico por la casa, comenzando por la planta baja y ascendiendo a través de la elegante estructura georgiana. Holmes examinó cada habitación con esa peculiar intensidad que transformaba la observación ordinaria en algo cercano a la adivinación, mientras Thor recorría los espacios con igual determinación, su sensible olfato explorando el aire, su enorme figura de alguna manera elegante a pesar de las limitaciones del interior doméstico. La planta baja constaba del recibidor, el estudio donde se cometió el asesinato, un comedor formal y la zona de servicio en la parte trasera, la cocina, la despensa y el acceso a la bodega. La primera planta albergaba el salón, una pequeña biblioteca y la sala de estar privada de la señora Blackwood. La segunda planta albergaba los dormitorios y una habitación de invitados que, según nos informó la señora Blackwood, llevaba varios meses sin ocupar. «Señor Holmes», dijo mientras estábamos en el pasillo del piso de arriba, «confieso que no entiendo qué espera descubrir al examinar nuestra situación doméstica. El asesinato ocurrió en el estudio de Jonathan. ¿Seguro que ahí es donde deben estar las respuestas?» «Al contrario, señora Blackwood», respondió Holmes, pasando la mano por el papel pintado con sorprendente atención al detalle. «Una casa es como un organismo vivo. Todas sus partes están conectadas. Cada espacio influye y se relaciona con los demás. El estudio puede ser el lugar donde ocurrió la muerte, pero las circunstancias que la llevaron a ella pueden tener su origen en otro lugar. Ahora, si fuera tan amable, me gustaría ver el vestidor del señor Blackwood». Nos condujo a una habitación contigua al dormitorio principal, un espacio masculino decorado con los ajuares de la vida cotidiana de un caballero. Holmes se dirigió de inmediato al armario, examinando la ropa que contenía,
y luego a un pequeño armario donde se guardaban diversos objetos personales con precisión militar. Su esposo es un hombre exigente, observó Holmes, sosteniendo un cepillo de pelo con dorso de plata y examinándolo detenidamente con su lupa. Todo en su lugar, cada objeto cuidado con esmero. Sin embargo, aquí... Abrió un pequeño cajón y sacó varios objetos. Aquí tenemos anomalías. Mostró el contenido en la palma de su mano. Una pequeña botella marrón, sin marcar y vacía. Varios fragmentos de papel rotos con escritura a mano. Y una llave de diseño inusual, más grande y más elaborada que una llave de puerta típica. Nunca había visto esa botella, dijo la señora Blackwood con genuina sorpresa en la voz. Ni esa llave. Los papeles. Podrían ser de la mano de Jonathan, pero no puedo estar segura con fragmentos tan pequeños. Holmes olfateó la botella con cuidado, con expresión seria. Watson, ¿qué opina al respecto, por favor? Tomé la botella y la examiné detenidamente, detectando un ligero olor dulzón que persistía a pesar de estar vacía. Algún tipo de tintura, sin duda. El olor sugiere una base opiácea, posiblemente láudano, aunque hay algo más presente que no logro identificar. Sin un análisis adecuado, solo puedo especular. Láudano, repitió la señora Blackwood con voz débil. Pero Jonathan nunca consumía esas cosas. Desaprobaba las medicinas patentadas y veía el consumo de opiáceos con considerable recelo, incluso con fines médicos legítimos. Entonces debemos preguntarnos cómo llegó esta botella a estar escondida en su cajón privado, dijo Holmes, guardándola con cuidado. Y esta llave, señora Blackwood, examínela con atención. ¿Le sugiere algo su diseño? Estudió la llave con creciente confusión. Es bastante elaborada, casi de estilo antiguo. No tenemos nada en esta casa que requiera una llave así. Todas nuestras cerraduras son de mecanismos modernos. Thor había estado explorando la habitación a su manera, y ahora se encontraba frente a un armario alto en la esquina, con la atención fija en él con un propósito inconfundible. Holmes lo notó de inmediato y se acercó al perro. ¿Qué ha encontrado?, le preguntó Lestrade, con un interés profesional claramente despertado, a pesar de su escepticismo sobre las habilidades investigadoras del perro. Holmes abrió el armario y reveló la colección de bastones, paraguas y otros accesorios de Jonathan Blackwood. A primera vista, nada parecía inusual, pero la nariz de Thor apuntaba insistentemente hacia la base del armario. Holmes se arrodilló y examinó el interior con atención. Luego sacó su navaja y trabajó en lo que parecía ser un panel sólido, un doble fondo, anunció con satisfacción, abriendo un panel de madera para revelar un compartimento poco profundo debajo. Dentro había un diario encuadernado en cuero y varias cartas atadas con cordel. La señora Blackwood jadeó. No tenía ni idea de que existiera un escondite así. Jonathan nunca mencionó, se interrumpió, y vi en su rostro la dolorosa comprensión de que su esposo le había ocultado secretos, que había mantenido una vida oculta junto con su existencia compartida. Holmes ya había empezado a examinar el diario, recorriendo rápidamente las páginas con la mirada. Su expresión se tornaba cada vez más preocupada a medida que leía, y cuando finalmente levantó la vista, vi algo en su rostro que rara vez había observado, una mezcla de lástima y profunda preocupación. Señora Blackwood, dijo con dulzura, creo que debería sentarse. Lo que voy a contarle puede resultarle angustioso, pero es esencial que comprenda la naturaleza de la lucha que ha estado soportando su esposo. Se sentó en una pequeña silla cerca de la ventana, con las manos firmemente apretadas en el regazo. Thor se acercó a ella de inmediato, apoyando su enorme cabeza sobre su rodilla en un silencioso apoyo. Holmes abrió el diario por una entrada en particular. Está fechada hace unas 6 semanas, poco antes de que el señor Cartwright viniera a consultar a su esposo. La leeré en voz alta. Los sueños se han vuelto intolerables. Noche tras noche, me veo cometiendo actos de violencia, terribles e impensables, contra personas que no conozco. Me despierto en un estado de profunda agitación, sin saber por unos instantes si los sueños son recuerdos o imaginación. El doctor Ashford sugirió que estas pesadillas podrían ser una manifestación de tensión profesional, y he intentado convencerme de esta explicación. Sin embargo, las siento tan vívidas, tan reales, que me encuentro cuestionando mi propia cordura. Jonathan nunca me lo contó, susurró la señora Blackwood. Sufrió estos terrores solo. Hay más, continuó Holmes pasando las páginas. Fechado 2 semanas después. He empezado a experimentar lapsus de memoria durante mis horas de vigilia.
Esta tarde me encontré de pie en el jardín sin recordar haber salido de mi estudio. La sensación es profundamente inquietante, como si mi mente de vez en cuando simplemente dejara de funcionar. No he consultado a ningún médico sobre este asunto, por temor a lo que tal consulta podría revelar. ¿Estoy perdiendo la razón? Así es como comienza la locura, con pequeñas lagunas en la conciencia que se van ensanchando gradualmente, hasta que se desvanece por completo la comprensión de la realidad. Sentí un escalofrío al reconocer síntomas que sugerían un trastorno neurológico grave. Holmes, estas anotaciones describen una enfermedad progresiva. Si Blackwood experimentaba tanto sueños violentos y vívidos como episodios reales de pérdida de tiempo, podría haber padecido algún tipo de epilepsia del lóbulo temporal, o incluso un tumor que afectaba las regiones frontales del cerebro. Oh, dijo Holmes en voz baja, es posible que haya estado experimentando los efectos de un envenenamiento prolongado por alguna sustancia diseñada para producir precisamente estos síntomas. Lestrade escuchaba con creciente interés. ¿Cree que alguien estaba drogando deliberadamente a Blackwood? ¿Pero con qué propósito? Para crear las circunstancias perfectas para un asesinato, respondió Holmes. Considere lo siguiente. Un hombre comienza a experimentar sueños perturbadores, lapsus de memoria, periodos de confusión y desorientación. Su comportamiento se vuelve errático, su juicio se ve afectado, empieza a dudar de su propia cordura, y entonces, en un momento cuidadosamente elegido, cuando ya está suficientemente debilitado y desorientado, es manipulado para que se produzca un asesinato del que inevitablemente será culpado, ya que todas las pruebas físicas apuntan a él y solo a él. ¿Pero quién haría algo así?, preguntó la señora Blackwood con voz temblorosa. ¿Y por qué? Jonathan no tiene enemigos. Es respetado en su profesión y amable con todos los que lo conocen. Quizás, interrumpió Holmes con suavidad, la respuesta no resida en quién es su marido, sino en lo que sabía. Usted mencionó que el señor Cartwright acudió a él por un posible caso de fraude. ¿Y si el responsable de ese fraude se enterara de la consulta de Cartwright con su marido? ¿Y si percibieran a ambos hombres como amenazas que debían ser eliminadas? Se volvió hacia las cartas que había encontrado en el compartimento oculto, examinándolas rápidamente. Su expresión se ensombreció aún más al leer, y cuando volvió a hablar, su voz transmitía una profunda certeza. Estas cartas son de Cartwright a su esposo, la señora Blackwood, y pintan un panorama inquietante. Cartwright había descubierto que su socio, un hombre llamado Reginald Ashford, había estado estafando sistemáticamente a sus clientes con sumas sustanciales durante varios años. El fraude era sofisticado e implicaba la manipulación de cuentas fiduciarias y la creación de documentación falsa. La conciencia de Cartwright no le permitía guardar silencio, pero temía las consecuencias de la exposición pública. Ashford, dijo de repente la señora Blackwood. Pero ese es el nombre del socio de Jonathan en la firma, Blackwood y Ashford. Llevan casi 15 años trabajando juntos. Seguramente no querrá decir, me refiero precisamente a eso, dijo Holmes. El socio profesional de su esposo es el mismo hombre cuyas actividades fraudulentas descubrió Edwin Cartwright. Y si mi teoría es correcta, Reginald Ashford se enteró de la intención de Cartwright de desenmascararlo y decidió eliminar ambas amenazas de una manera que parecería la acción de un loco. Su esposo, impulsado al asesinato por el deterioro de sus facultades mentales. Las implicaciones de las palabras de Holmes nos envolvieron como un sudario. Si tenía razón, Jonathan Blackwood había sido víctima de un plan extraordinariamente cruel y calculado. Lo envenenaron gradualmente para socavar su estabilidad mental y luego lo incriminaron por un asesinato que cometió, inconscientemente. ¿Pero cómo?, pregunté. ¿Cómo pudo Ashford administrar el veneno con la suficiente constancia como para producir estos efectos? ¿Y cómo accedió a esta casa, al estudio privado de Blackwood, la noche del asesinato? Esas, Watson, son precisamente las preguntas que debemos responder, respondió Holmes. Y creo que la clave para comprenderlas reside en examinar la relación entre Blackwood y Ashford con mayor detenimiento. Señora Blackwood, ¿el señor Ashford visitaba alguna vez esta casa para reuniones sociales? Con frecuencia, respondió. Él y Jonathan solían trabajar juntos aquí cuando los casos requerían una consulta extensa. Reginald era un amigo de confianza, además de un colega de profesión. Ha cenado con nosotros innumerables veces. Él hizo una pausa palideciendo. Conocía a la perfección la distribución de la casa. Conocía los hábitos de Jonathan,
sus rutinas, dónde guardaba las cosas, incluyendo, dijo Holmes, dónde estaba ubicada la licorera de whisky y cuándo era probable que su marido se sirviera su bebida habitual de la tarde. Thor, ven. El gran perro se levantó del lado de la señora Blackwood y se unió a Holmes en la ventana. Mi amigo se quedó contemplando la gris tarde londinense, con la mano apoyada distraídamente en la ancha cabeza de Thor, mientras su mente trabajaba con claridad en el intrincado rompecabezas que habíamos empezado a desentrañar. Tenemos un motivo, dijo Holmes finalmente. Tenemos la oportunidad, aunque el mecanismo preciso sigue sin estar claro. Lo que nos falta son pruebas que convenzan a un tribunal de que Reginald Ashford y no Jonathan Blackwood es el verdadero asesino. Para obtenerlas, debemos tender una trampa, y creo saber exactamente cómo hacerlo. Se giró hacia nosotros, y vi en sus ojos ese brillo peligroso que aparecía cuando formulaba un plan a la vez audaz y potencialmente peligroso. Thor pareció percibir el cambio en la atmósfera. Su cuerpo se tensó, sus ojos oscuros fijos en Holmes con absoluta atención. Señora Blackwood, dijo Holmes, necesito su cooperación en un asunto que podría ponerla en riesgo. ¿Está dispuesta a ayudarnos a salvar a su esposo y a llevar a su torturador ante la justicia? Señor Holmes, respondió ella con voz firme a pesar de su evidente angustia. Me enfrentaría a cualquier peligro para demostrar la inocencia de Jonathan. Dígame qué necesita que haga. El plan de Holmes requería una preparación minuciosa y una sincronización precisa. Salimos de la residencia de los Blackwood con instrucciones para que la señora Blackwood le comunicara a Reginald Ashford que deseaba consultar con él urgentemente sobre los asuntos legales de su esposo. El mensaje sugería que había descubierto ciertos documentos entre los papeles de Jonathan que la preocupaban profundamente y requerían una aclaración inmediata. Ashford vendrá, dijo Holmes con seguridad mientras nuestro coche de punto nos llevaba de vuelta a Baker Street. No puede permitirse ignorar semejante citación. Si hay documentos incriminatorios, y debe sospecharlos, dadas las consultas de Cartwright con Blackwood, entonces necesita saber qué ha encontrado la señora Blackwood y si representa una amenaza para él. Pero seguro que será cauteloso, observé. Ha logrado incriminar a Blackwood por asesinato. ¿Por qué se arriesgaría a exponerse ahora? Porque los asesinos, Watson, por muy astutos que sean, tienen un defecto fatal. No pueden resistir la compulsión de asegurarse de que su obra esté completa. Ashford ha invertido un esfuerzo tremendo en este plan. Ha envenenado la mente de un hombre, lo ha manipulado hasta una posición de aparente culpabilidad y ha eliminado a un testigo que amenazaba su libertad. Pero queda un cabo suelto, la posibilidad de que Blackwood y Cartwright documentaran su conocimiento de sus crímenes. Hasta que Ashford no tenga la certeza de que no existen tales pruebas, no podrá estar tranquilo. Thor se sentó entre nosotros en la cabina. Su imponente presencia resultaba tranquilizadora a pesar de la naturaleza oscura de nuestra investigación. Su comportamiento en la casa de los Blackwood había sido notable. La forma en que condujo a Holmes al compartimento secreto, su evidente angustia en ciertas habitaciones, su postura protectora hacia la señora Blackwood. Hacía tiempo que había aprendido a confiar en los instintos del gran perro, y su evidente inquietud durante nuestra visita sugería profundidades en este caso que aún no habíamos comprendido del todo. Al llegar a Baker Street, Holmes se puso a preparar de inmediato la visita de Ashford a la residencia de los Blackwood. Redactó varios documentos en un lenguaje aparentemente legal, deliberadamente vago, pero lo suficientemente sugestivo como para alarmar a cualquiera con conocimiento de causa. También preparó instrucciones detalladas para Lestrade, quien tendría que situar discretamente a los agentes en la casa de los Blackwood. Debemos atraparlo en el acto de intentar destruir o robar los documentos, explicó Holmes mientras trabajaba. Una confesión sería ideal, pero me conformaré con una prueba de conciencia de culpa. Watson, usted y Thor me acompañarán a la casa Blackwood. Nos esconderemos en la biblioteca contigua al estudio, donde podremos observar sin ser vistos. ¿Y si Ashford se vuelve violento? Y pregunté mirando mi revólver reglamentario. Entonces Thor demostrará su valía una vez más, respondió Holmes, mirando al perro con evidente respeto. He observado que posee una capacidad casi sobrenatural para detectar malas intenciones. Si Ashford representa una amenaza para la señora Blackwood, confío en que Thor reaccionará adecuadamente. Las horas hasta la noche transcurrieron con una lentitud agonizante. Holmes dedicó tiempo a revisar cada detalle del caso, asegurándose de que no se hubiera pasado por alto ningún aspecto.
Envió un telegrama a un químico que conocía del hospital Saint Bartholomew, solicitando el análisis urgente de la botella vacía que habíamos encontrado en el camerino de Blackwood. La respuesta llegó en 2 horas, confirmando las sospechas de Holmes. Yoshina hidrobromuro, leyó Holmes en voz alta. Combinada con láudano y una tercera sustancia que el químico identifica como posible extracto de Datura stramonium. La trompeta del diablo. Una mezcla sofisticada, Watson. La iosina produce amnesia y confusión. El láudano provoca sueños y estados alterados de conciencia. Y la datura, en las dosis adecuadas, puede causar alucinaciones vívidas y periodos de completa disociación de la realidad. Dios mío, susurré. Administrada durante semanas, esa mezcla produciría precisamente los síntomas que Blackwood describió en su diario. ¿Pero cómo se la administraron? Seguramente Blackwood notó un sabor peculiar en su comida o bebida. Ashford es un hombre astuto, Watson. Sospecho que encontró un método consistente e indetectable. Confirmaremos mi teoría esta noche, cuando lo confrontemos con sus crímenes. Al anochecer sobre Londres, nos dirigimos de nuevo a la residencia de los Blackwood. La señora Blackwood nos recibió en la puerta, pálida pero serena. Había enviado el mensaje a Ashford según sus instrucciones, y él le había respondido que la visitaría a las 8. Parecía preocupado en su nota, nos dijo, pero también algo ansioso. Escribió que se sentía aliviado de que me hubiera puesto en contacto con él, ya que había estado preocupado por mi bienestar durante este momento difícil. La preocupación de una conciencia culpable, observó Holmes con sequedad. Ahora, señora Blackwood, ¿entiende lo que debe hacer? Recíbalo en el salón. Muéstrele los documentos que he preparado. Permítale examinarlos y comprender sus implicaciones. Luego discúlpese brevemente diciendo que necesita traer algo de arriba. Eso le dará la oportunidad de actuar, y a nosotros las pruebas que necesitamos. Nos ocultamos en la biblioteca, dejando la puerta abierta lo justo para observar el salón al otro lado del pasillo. Lestrade se había situado con 2 guardias en las habitaciones de servicio, listos para intervenir si era necesario. Thor yacía a los pies de Holmes, completamente inmóvil, salvo por el ocasional movimiento de sus orejas mientras escuchaba cada sonido de la casa. A las 8 en punto, sonó el timbre. Abrió la señora Danvers. Y un momento después oímos una voz masculina en el pasillo, culta, suave, que expresaba la debida preocupación por la angustia de la señora Blackwood. Catherine. Mi querida señora, vine tan rápido como pude. Este terrible asunto con Jonathan. No puedo expresarle cuánto me ha dolido. Pensar que mi compañero, mi amigo, fuera capaz de semejante acto. Gracias por venir, Reginald, respondió la señora Blackwood con una voz admirablemente firme. Sé que es una molestia, pero he encontrado unos documentos que no entiendo, y pensé que tal vez podrías ayudarme a comprenderlos. Entraron en la sala de estar y, a través de la estrecha abertura de la puerta de la biblioteca, pude ver a Ashford con claridad por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido y de aspecto distinguido, con cabello canoso y una barba bien recortada. Sus modales irradiaban competencia profesional y preocupación comprensiva, la viva imagen de un consejero y amigo de confianza. La señora Blackwood le mostró los documentos que Holmes había preparado, y observé su rostro con atención mientras los examinaba. Al principio, su expresión se mantuvo profesionalmente neutral, pero a medida que leía, detecté sutiles signos de creciente tensión. Una tensión alrededor de los ojos, una ligera rigidez en su postura. Parece que son notas sobre un asunto de un cliente, dijo con cuidado. ¿Dónde las encontró? Entre los documentos privados de Jonathan, respondió. Mencionan fraude, sumas sustanciales de dinero y... Reginald, mencionan tu nombre. No entiendo qué significan, pero parecen sugerir... Dejó que su voz se apagara, insinuando sospechas que no se atrevía a expresar. La compostura de Ashford se quebró levemente. Catherine, estas notas están claramente sacadas de contexto. Jonathan y yo estábamos consultando sobre un caso que involucraba a otra persona. Mi nombre aparece solo porque colaboraba en la investigación. No debes sacar conclusiones infundadas de documentos fragmentarios. Hay más papeles arriba, dijo la señora Blackwood, interpretando su papel a la perfección. Cartas, creo, del señor Cartwright. ¿Me disculpan mientras las traigo? Quizás aclaren las cosas. Se levantó y salió de la habitación, subiendo las escaleras. En cuanto se fue, el semblante de Ashford se transformó por completo. La máscara de preocupación compasiva se desvaneció, reemplazada por una expresión de frío cálculo.
Se dirigió rápidamente a los documentos, examinándolos con más atención, y vi que sus manos temblaban ligeramente al comprender sus implicaciones. Entonces hizo algo que confirmó todas las sospechas que Holmes albergaba. Sacó un pequeño frasco del bolsillo de su chaleco, lo descorchó y se acercó al aparador donde había licoreras de diversos licores. Estaba a punto de coger la de brandy cuando el gruñido sordo de Thor retumbó en el silencio como un trueno lejano. Ashford se quedó paralizado, con la cabeza girada hacia la puerta de la biblioteca. En ese momento de distracción, Holmes emergió de nuestro escondite, moviéndose con una velocidad asombrosa para un hombre de su complexión delgada. «Yo no llevaría a cabo esa acción si fuera usted, señor Ashford», dijo Holmes en voz baja. «Está bajo vigilancia, y cualquier intento de adulterar ese brandy se registrará como prueba de su culpabilidad». El rostro de Ashford recorrió rápidamente una serie de expresiones: sorpresa, miedo y, finalmente, una especie de astucia desesperada. «Señor Holmes», debí haber imaginado que Catherine lo llamaría. Es un malentendido. Simplemente solo intentaba envenenar a la señora Blackwood de la misma manera que envenenó a su esposo, interrumpió Holmes con voz fría como el acero. Con la misma mezcla de iosina, láudano y extracto de datura que le ha estado administrando a Jonathan Blackwood durante las últimas 6 semanas, destruyéndole gradualmente la mente en preparación para el asesinato que pretendía atribuirle. Yo también salí de la biblioteca, con el revólver desenfundado y apuntando a Ashford. Thor me siguió, con su enorme cuerpo tenso, la mirada fija en el hombre con inconfundible hostilidad. El instinto del gran perro había sido acertado desde el principio. Había presentido algo raro, algo peligroso, que los humanos necesitábamos pruebas y deducciones para descubrir. «No puede probar nada de esto», dijo Ashford, pero su voz carecía de convicción. «Vine como amigo, para ofrecer ayuda a la viuda de mi socio». «¿La viuda?» Holmes arqueó una ceja. «Qué interesante que se refiera a la señora Blackwood como viuda cuando su esposo aún vive. Un desliz revelador, señor Ashford. Habla como si Jonathan Blackwood ya estuviera muerto, como usted deseaba que estuviera, ya fuera por ejecución judicial o por envenenamiento continuo mientras languidecía en prisión». Lestrade y sus agentes habían entrado en la habitación, atraídos por el sonido de voces. El inspector observó la escena con ojo experto, Ashford de pie con el frasco aún aferrado en la mano, el dedo acusador de Holmes apuntándolo, la inconfundible agresividad de Thor hacia el hombre. «Señor Ashford», dijo Lestrade con formalidad, «debo pedirle que me entregue ese frasco y nos acompañe a Scotland Yard para interrogarlo». Por un momento, pensé que Ashford intentaría huir o resistirse. Su mirada se dirigía a las ventanas, a la puerta, calculando sus posibilidades. Pero Thor cambió ligeramente el peso de su cuerpo. Y algo en ese movimiento, la insinuación de un poder controlado, listo para ser desatado, pareció quitarle las fuerzas para luchar. «No lo entiendes», dijo Ashford con voz suplicante. Cartwright iba a destruir todo lo que había construido. 30 años de trabajo, mi reputación, mi futuro, todo arruinado por su presuntuosa postura moral. Y Jonathan, él habría apoyado a Cartwright, lo habría ayudado a desenmascararme. No me dejaron otra opción. «Siempre hay una opción», respondió Holmes con frialdad. Eligió robarles a sus clientes. Eligió envenenar la mente de su socio. Eligió asesinar a Edwin Cartwright. E intentó que un inocente fuera ahorcado por sus crímenes. Esas fueron decisiones, señor Ashford, y ahora debe afrontar las consecuencias. La señora Blackwood había regresado, de pie en lo alto de la escalera, con la mano sobre la boca al oír las palabras de Ashford. La traición fue total, no solo a la confianza profesional, sino también a la amistad, a años de historia compartida y respeto mutuo. «¿Cómo administraste el veneno?», pregunté. La curiosidad de mi médico superó mi disgusto. «¿Cómo te aseguraste de que las dosis fueran constantes sin que Blackwood lo supiera?». Ashford rió con amargura. «Su preciado whisky de la tarde». Jonathan era un ser de costumbres. Todas las noches, la misma rutina. Yo lo visitaba, supuestamente para hablar de casos, y mientras él estaba distraído con documentos o una conversación, añadía unas gotas a su licorera. El sabor era imperceptible, disimulado por el propio whisky. Con el tiempo los efectos se acumularon. Los sueños, los lapsus de memoria, la creciente confusión. Todo exactamente como yo lo había planeado. ¿Y la noche del asesinato?, insistió Holmes. ¿Cómo organizaron esa escena final y condenatoria?
Cartwright era un imbécil, dijo Ashford con desprecio. Le escribió a Jonathan, exigiéndole una reunión, amenazándolo con revelarlo. Intercepté la nota en la oficina. Jonathan nunca la vio, pero yo mismo acudí a la cita. Llegué a casa al anochecer y entré por la puerta del jardín. Había conseguido una llave semanas antes, cuando me ofrecía encargar una copia después de que Jonathan perdiera la suya. Entré por las puertas francesas del estudio, sabiendo que Jonathan estaría allí, ya confundido y desorientado por la dosis excesiva que le había administrado a su whisky la noche anterior. Su rostro se contorsionó al recordar la rabia. Cartwright llegó poco después, tal como lo había planeado. Se sorprendió al verme, pero antes de que pudiera reaccionar lo derribé. Luego puse el arma en la mano de Jonathan. Estaba apenas consciente de lo que estaba sucediendo. El arma homicida tenía sus huellas dactilares, la sangre estaba en sus manos, y no recordaba nada. El crimen perfecto, o eso creía yo. Pero no tuvo en cuenta varias cosas, dijo Holmes. Los documentos ocultos, el diario que registraba los síntomas de Blackwood, los rastros químicos en el whisky que podrían ser analizados por alguien que supiera qué buscar. Y lo más crítico, subestimó la lealtad de una esposa y la persistencia de un investigador decidido a descubrir la verdad. Los agentes del Lestrade avanzaron para asegurar a Ashford. Pero el hombre parecía haberse desplomado, agotada toda su astucia y cálculo. Mientras lo conducían hacia la puerta, miró a la señora Blackwood con una expresión que podría haber sido de remordimiento, aunque sospeché que era simplemente arrepentimiento por haber sido atrapado. Thor lo vio irse, con el cuerpo aún tenso, y no se relajó hasta que el sonido del coche patrulla se desvaneció en la noche londinense. Solo entonces el gran perro se acercó a la señora Blackwood, ofreciéndole consuelo silencioso mientras ella lloraba, no de alegría por la reivindicación de su esposo, sino de dolor por la profundidad de la traición y la maldad que los seres humanos eran capaces de infligirse unos a otros. A la mañana siguiente, el cielo gris de Londres se transformó. Un sol pálido se abrió paso entre las nubes persistentes, mientras Holmes, Thor y yo nos dirigíamos de nuevo a Scotland Yard. La noticia de la confesión de Ashford se había extendido rápidamente por los pasillos de la justicia, y encontramos al inspector Lestrade ya preparando los documentos necesarios para la liberación inmediata de Jonathan Blackwood. El magistrado ha revisado las pruebas, nos informó Lestrade, con una expresión de profundo alivio en su rostro curtido. La confesión de Ashford, junto con el análisis químico del whisky y los documentos que usted descubrió, no deja lugar a dudas sobre la inocencia de Blackwood. El pobre hombre quedará libre en 1 hora. La señora Blackwood llegó antes que nosotros, con el rostro demacrado pero lleno de esperanza. Cuando por fin se abrió la puerta de la celda y salió su esposo, sin afeitar, exhausto pero inconfundiblemente él mismo, corrió a sus brazos con un grito que contenía toda la angustia y el terror de los últimos días. «Catherine», murmuró Blackwood, abrazándola, «nunca dudaste de mí, ni siquiera cuando yo dudaba de mí mismo». Holmes observó el reencuentro con una expresión de silenciosa satisfacción. Thor, sentado a su lado, observaba a la pareja con esa peculiar atención que caracterizaba su naturaleza, como si comprendiera con precisión lo que sus esfuerzos habían contribuido a lograr. Blackwood se volvió hacia nosotros con los ojos brillantes. «Señor Holmes, Dr. Watson, me han dicho que les debo la vida». El inspector explicó lo que Ashford había hecho, el veneno, la manipulación. Pensar que mi propio socio, mi amigo... «No te tortures con esos pensamientos», dijo Holmes con suavidad. «Reginald Ashford no era quien creías. Usaba la amistad como máscara mientras albergaba intenciones monstruosas. No te engañaron por ningún defecto de carácter. Fuiste víctima de un depredador calculador. Los síntomas que experimenté», dijo Blackwood con voz ligeramente temblorosa. «Los sueños, el tiempo perdido, ¿fueron todos resultado de su veneno?» «En efecto», confirmé. «La mezcla que le administró habría producido precisamente esos efectos. A medida que la sustancia se elimine de su organismo en las próximas semanas, debería notar que su mente vuelve a su estado normal. Supervisaré personalmente su recuperación si me lo permite. Le agradecería». «Dr. Watson». Thor se acercó lentamente a Blackwood, y el hombre se arrodilló para saludarlo, con manos temblorosas al tocar la cabeza del gran perro. «¿Y usted, magnífica criatura? El inspector me dice que guió al señor Holmes al compartimento secreto donde se escondía mi diario. Parece que yo también tengo una deuda con usted». La cola de Thor se movió en un lento y digno meneo.
y presionó su ancha cabeza contra el pecho de Blackwood en lo que parecía una expresión de solidaridad y comprensión. Mientras los Blackwood se preparaban para volver a casa, Holmes me llevó aparte. «Watson, hay un asunto que me preocupa en este caso. ¿Qué es eso?» «La llave ornamentada que encontramos en el vestidor de Blackwood». Ashford admitió haber hecho un duplicado de la llave de la puerta del jardín, pero esa llave era moderna y sencilla. La que descubrimos era completamente diferente, más antigua y más elaborada. No puedo evitar la sensación de que hay algún elemento de este asunto que sigue sin explicación. Antes de que pudiera responder, Lestrade se acercó con una noticia que hizo que todas las demás consideraciones se fueran de nuestras mentes. «Señor Holmes, hemos registrado la residencia y las oficinas de Ashford. Lo que hemos encontrado es asombroso. Pruebas de fraude que se remontan a más de una década, involucrando a docenas de clientes y cientos de miles de libras. El hombre era un ladrón sistemático, y el descubrimiento de Cartwright solo amenazó con exponer lo que se había ocultado durante años. Entonces, al menos, algo bueno saldrá de esta tragedia», observó Holmes. «Las víctimas del fraude de Ashford aún podrían recuperar sus pérdidas. Al salir de Scotland Yard bajo la tenue luz del sol, sentí que el peso del caso empezaba a aliviarse. Se había hecho justicia. Un inocente había sido liberado y un culpable había sido llevado ante la justicia. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que la intuición de Holmes sobre la misteriosa llave era correcta, que en algún lugar oculto de este asunto, algo permanecía oculto, esperando ser descubierto. Pasaron 3 días tras la liberación de Blackwood, durante los cuales Holmes mantuvo un silencio inusual sobre el asunto. Permaneció sentado durante horas en su sillón, fumando su pipa, con sus ojos grises distantes y preocupados. Thor parecía compartir su inquietud, a menudo asomándose a la ventana, contemplando Baker Street con una atención que sugería vigilancia más que observación ociosa. A la 4ª mañana llegó un telegrama que hizo que Holmes se pusiera de pie con repentina energía. «Watson, debemos regresar a la residencia Blackwood de inmediato. La señora Blackwood ha descubierto algo que requiere nuestra atención. El coche de caballos nos transportó velozmente a través del tráfico matutino, con Thor encajado entre nosotros como siempre, con las orejas erguidas como si percibiera la urgencia de nuestro recado. Al llegar, encontramos a la señora Blackwood bastante agitada. Señor Holmes, disculpe la molestia, pero ha ocurrido algo muy extraño. Esta mañana, mientras Jonathan estaba en sus oficinas iniciando el proceso de disolución de su sociedad con el patrimonio de Ashford, decidí limpiar a fondo su estudio. Quería borrar todo rastro de aquella terrible noche. Y descubrí. Bueno, quizá debería verlo usted mismo. Nos condujo al estudio, donde aparentemente había movido varios muebles durante la limpieza. Detrás de una pesada estantería que había sido desplazada de la pared, se veían daños visibles en el papel pintado y el yeso. «Esta sección de la pared suena hueca al golpearla», explicó, haciendo una demostración. «Y mire, estas marcas sugieren que la estantería se ha movido varias veces, aunque nunca supe por qué». Los ojos de Holmes brillaron de interés. Examinó la pared con atención, pasando los dedos por el yeso dañado hasta encontrar lo que buscaba. Una pequeña grieta casi invisible en la superficie. «La llave misteriosa», murmuró, sacando la llave ornamentada que habíamos encontrado en el camerino de Blackwood. «Watson, creo que estamos a punto de descubrir lo que nuestro amigo Ashford realmente ocultaba». La llave encajó a la perfección en una cerradura ingeniosamente oculta tras la moldura decorativa. Con un suave clic, una sección de la pared se abrió hacia adentro, revelando un estrecho espacio detrás. Un compartimento oculto de unos 60 centímetros de profundidad, que se extendía a lo largo de la pared. Dentro había documentos, libros de contabilidad, cartas y contratos, todos meticulosamente organizados. Holmes los extrajo con cuidado, con expresión cada vez más seria a medida que examinaba su contenido. «Señora Blackwood», dijo en voz baja, «creo que debería llamar a su marido de inmediato. Lo que hemos descubierto aquí cambia todo lo que creíamos entender sobre este caso». Mientras esperábamos a que llegara Blackwood, Holmes extendió los documentos sobre el escritorio, organizándolos con rapidez. Miré por encima de su hombro, intentando descifrar el lenguaje legal y las anotaciones financieras. «Holmes, ¿qué es esto?» «Pruebas, Watson. Pero no de los crímenes de Ashford, sino de algo completamente distinto. Estos libros detallan transacciones financieras que anteceden al fraude de Ashford por muchos años.
y a menos que me equivoque mucho, sugieren que el propio Jonathan Blackwood estuvo involucrado en actividades que habrían arruinado su reputación y su carrera de haber sido expuestas. Pero eso es imposible, protesté. Blackwood fue la víctima en este asunto. ¿Lo fue? La voz de Holmes tenía un matiz de incertidumbre que rara vez había oído. O quizás fue a la vez víctima y agresor, un hombre cuyo propio pasado culpable lo hacía vulnerable a la manipulación de Ashford. Thor había entrado en el compartimento oculto y estaba explorando sus recovecos con su sensible olfato. De repente emergió, llevando algo cuidadosamente entre sus grandes mandíbulas, un portafolios de cuero, polvoriento y viejo. Holmes se lo quitó con una palabra de elogio y lo abrió con cuidado. Su rostro palideció al leer el contenido. «Dios mío», suspiró. «Watson, creo que hemos descubierto un secreto que alguien, quizás Ashford o quizás alguien completamente distinto, quería mantener oculto desesperadamente. Un secreto por el que vale la pena matar». El sonido de la puerta principal al abrirse anunció la llegada de Blackwood. Al acercarse al estudio, vi a Holmes ocultar rápidamente la cartera de cuero dentro de su abrigo. «Todavía no», susurró. «Debemos comprender completamente a qué nos enfrentamos antes de revelarle esto a nadie, ni siquiera al propio Blackwood». Jonathan Blackwood entró en su estudio con evidente inquietud. Su mirada se fijó de inmediato en el compartimento abierto de la pared. Su rostro palideció y vi que sus manos empezaban a temblar. «¿Cómo hiciste?», comenzó. Luego se quedó en silencio. Su mirada se dirigió a los documentos esparcidos sobre su escritorio. «Señor Blackwood», dijo Holmes con un tono cuidadosamente neutral, «creo que nos debe, y más importante aún, a su esposa, una explicación completa. Este compartimento oculto, estos documentos, cuentan una historia que ha mantenido oculta durante muchos años». Blackwood se dirigió lentamente a su silla y se sentó pesadamente, como si sus piernas ya no lo sostuvieran. La señora Blackwood permaneció junto a la puerta, con una expresión que mezclaba confusión y creciente aprensión. «Jonathan», dijo en voz baja, «¿de qué habla el señor Holmes?». «¿Qué son estos papeles?». Durante un largo instante, Blackwood se limitó a contemplar los documentos, con el rostro desolado. Thor se acercó a él en silencio y se sentó a sus pies, no con aire amenazador, sino con esa peculiar forma que tenía el gran perro de ofrecer apoyo silencioso a quienes lo necesitaban. «Hace 20 años», dijo finalmente Blackwood, con la voz apenas por encima de un susurro. «Cometí un terrible error. Era joven, ambicioso, y me dejé arrastrar a un plan que sabía que era éticamente incorrecto, aunque técnicamente legal. Un cliente quería ocultar bienes a sus acreedores mediante una compleja serie de fideicomisos. Le ayudé a hacerlo, consciente de las implicaciones morales de mis actos». Miró a su esposa con lágrimas en los ojos. «Catherine, estoy tan avergonzado». «La culpa me ha perseguido desde entonces. Construí toda mi carrera intentando enmendar esa única transgresión, intentando ser el abogado honesto y ético que debía haber sido desde el principio». «¿Y Ashford sabía de esto?», preguntó Holmes con suavidad. «Descubrió los documentos hace años por pura casualidad. Buscaba unos papeles en mi estudio cuando yo estaba fuera, y encontró el compartimento oculto. Lo había creado específicamente para ocultar esos registros, incapaz de destruirlos, pero reacio a guardarlos donde pudieran ser descubiertos. Ashford no dijo nada en aquel momento, pero siempre presentí que me guardaba esa información, esperando el momento en que pudiera serle útil». Holmes sacó la cartera de cuero que Thor había encontrado y la colocó cuidadosamente sobre el escritorio. «¿Y esto?». «¿Qué contiene, señor Blackwood?». Los ojos de Blackwood se abrieron de par en par, entre el reconocimiento y el miedo. «No lo sé, nunca había visto esa cartera. No estaba en el compartimento la última vez que la revisé, hace varios meses». Holmes lo abrió y empezó a leer en voz alta. «Son cartas, señor Blackwood, escritas por Ashford a diversas personas durante los últimos 10 años. Detallan sus actividades fraudulentas con notable franqueza, casi como si llevara un registro de sus crímenes. Pero, lo que es más importante, revelan que se valía de su indiscreción juvenil como palanca, amenazándolo con desenmascararlo si alguna vez cuestionaba sus prácticas cada vez más poco éticas. «Te estaba chantajeando», dijo la señora Blackwood, con la comprensión reflejada en sus ojos. «Todos estos años, Jonathan, sufriste bajo su control por un error cometido en tu juventud. Me lo merecía», dijo Blackwood con tristeza. «Lo que hice estuvo mal. Traicioné mis principios y tuve que vivir con ese conocimiento.
Nadie merece ser envenenado e incriminado por asesinato, dijo Holmes con firmeza. Su indiscreción pasada, aunque lamentable, no justifica lo que Ashford le hizo. Pero creo que estos documentos nos dicen algo más. Explican por qué Ashford eligió ese método particular para destruirla. Extendió varias cartas ante nosotros. Ashford no solo se protegía de la exposición de Cartwright, también se aseguraba de que, si se descubrían sus propios crímenes, usted estaría demasiado comprometido con su pasado como para testificar eficazmente en su contra. Al conducirlo a una aparente locura e incriminarlo por asesinato, creó una situación en la que cualquier acusación que hiciera sería descartada como los delirios de un lunático. Pero su plan fracasó, observé, porque subestimó la persistencia de la señora Blackwood y los poderes analíticos de Sherlock Holmes, y los instintos de un perro extraordinariamente perspicaz, añadió Holmes, agachándose para acariciar la cabeza de Thor. Thor nos condujo a este compartimento, a estos documentos que explican el alcance total de la manipulación de Ashford. Sin él, quizá nunca hubiéramos comprendido toda la verdad. El silencio que siguió a las palabras de Holmes fue profundo. Jonathan Blackwood permaneció sentado cabizbajo, con el peso de 2 décadas de culpa y miedo finalmente expuesto a la luz. La señora Blackwood se acercó a su esposo y le puso una mano en el hombro, un gesto más elocuente que las palabras de perdón y lealtad inquebrantable. «Señor Holmes», dijo finalmente Blackwood, alzando la cabeza para encontrarse con la mirada penetrante de mi amigo. ¿Debe hacerse público lo que ha descubierto, mi transgresión juvenil? No lo pido por mí, sino por Catherine, que ya ha sufrido tanto, y por los clientes que confían en mí, que creen que soy un hombre íntegro. Holmes consideró la pregunta con evidente cuidado, con los dedos entrelazados bajo la barbilla en esa pose característica de profunda contemplación. Thor permaneció a los pies de Blackwood, testigo silencioso de este momento decisivo. «Eso depende completamente de usted, señor Blackwood», dijo Holmes finalmente. «¿Qué fue del cliente al que atendió hace 20 años? ¿Fueron sus acreedores finalmente defraudados?» «Murió 5 años después», respondió Blackwood. «Su patrimonio se liquidó honestamente, y sus acreedores recibieron lo que les correspondía. El plan que le ayudé a construir nunca se llevó a cabo. Perdió el control, o quizás recuperó la conciencia. Los documentos de ese compartimento no representan más que la planificación de un fraude que nunca ocurrió. Entonces, no se cometió ningún delito propiamente dicho». Interrumpí. «Solo la contemplación de uno, la contemplación y la preparación», corrigió Holmes, «lo cual habla de carácter y juicio sin duda, pero no llega al nivel de delito procesable. Señor Blackwood, creo que la pregunta relevante no es qué exige la ley, sino qué le dicta su conciencia. Ha vivido bajo la sombra de este error durante 20 años. Quizás haya llegado el momento de salir a la luz, de reconocer públicamente su error y aceptar las consecuencias que puedan derivarse». Blackwood miró a su esposa, cuya expresión seguía siendo comprensiva a pesar de la revelación de su pasado. «¿Qué opinas, Catherine? ¿Debería confesar públicamente esta antigua vergüenza?» La respuesta de la señora Blackwood me sorprendió por su sabiduría. «Jonathan, llevas 20 años confesando este pecado en privado todos los días. Has forjado una carrera dedicada a la justicia y la ética. Has ayudado a innumerables clientes con honestidad y habilidad. Quizás con eso baste. El joven que contempló ayudar con ese fraude no es el hombre en el que te convertiste. ¿Debes destruir el bien que has hecho para castigar al niño insensato que fuiste?» Holmes se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín donde las hojas otoñales caían bajo la tenue luz del sol. «Hay sabiduría en lo que dice la señora Blackwood. Sin embargo, sugiero un compromiso. Los documentos que detallan el chantaje de Ashford deberían entregarse a las autoridades. Establecen un motivo adicional para sus crímenes y refuerzan la acusación en su contra. En cuanto a su propia indiscreción juvenil, es un asunto entre usted, su conciencia y su esposa. La ley no tiene ningún derecho sobre ello». «Pero la obligación ética», comenzó Blackwood. «La obligación ética», interrumpió Holmes, volviéndose hacia nosotros, «es vivir con honor de ahora en adelante, usar la sabiduría adquirida con los errores del pasado para guiar las acciones futuras. Usted lo ha hecho, señor Blackwood. Ashford usó su culpa como arma en su contra, pero ahora le han arrebatado esa arma. Es libre, no solo de la falsa acusación de asesinato, sino también de las cadenas del chantaje que lo han atado durante tanto tiempo». Thor se levantó de repente y se dirigió al compartimento oculto, olfateando el aire. Salió con algo pequeño agarrado con cuidado entre las mandíbulas.
Una fotografía en un marco de plata deslustrado. Holmes se lo quitó y lo examinó atentamente. «Señor Blackwood, ¿quién es?» Blackwood miró la fotografía y su rostro se contrajo de emoción. «Mi padre. También era abogado, un hombre de reputación impecable y absoluta integridad. Murió poco antes de que cometiera mi error de juventud. Siempre he creído que, de haber vivido, me habría alejado de ese error. Guardé su fotografía en el compartimento como recordatorio del hombre que debía haber sido, los principios que debía haber defendido. Entonces, deje que su memoria lo guíe ahora», dijo Holmes con suavidad, devolviéndole la fotografía, no hacia la autoflagelación pública, sino hacia la resolución privada de honrar su legado con su conducta futura. «El pasado no se puede cambiar, señor Blackwood, pero el futuro permanece indefinido». A medida que la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse, Holmes permaneció inusualmente pensativo. De pie junto a la ventana del estudio de Blackwood, observaba a Thor explorar el jardín con metódica precisión. El gran perro se detenía de vez en cuando, como si algún olor o sonido hubiera captado su atención. «Hay algo que todavía me preocupa en este asunto», dijo Holmes de repente. «Watson, ¿recuerda la nota que encontramos escondida en el texto de jurisprudencia médica? ¿La de Cartwright solicitando una reunión privada?» «Sí, por supuesto. Se estableció que Cartwright había planeado visitar Blackwood esa noche. Precisamente. Sin embargo, Ashford afirmó haber interceptado esa nota en la oficina, que Blackwood nunca la vio. Pero si eso fuera cierto, ¿cómo llegó la nota a estar escondida en un libro en el estudio de Blackwood? Ashford no pudo haberla dejado allí después del asesinato. Estaba demasiado preocupado por organizar la escena como para implicar a Blackwood. El momento exacto no tiene sentido». Blackwood, que había estado escuchando en silencio, se quedó de repente inmóvil. «Señor Holmes, creo que puedo explicarlo. En los días posteriores a mi arresto, mientras luchaba por recordar algo de aquella noche, empezaron a surgir ciertos fragmentos. No recuerdos completos, sino impresiones, como imágenes vislumbradas a través de la niebla». «Continúa», animó Holmes. «Recuerdo la llegada de Cartwright. Recuerdo mi sorpresa, pues no lo esperaba. Me mostró la nota. Dijo que la había escrito esa misma tarde y que la había traído consigo. Parecía agitado, incluso asustado. Me dijo que Ashford se había enterado de sus intenciones de exponer el fraude y que temía por su seguridad. Quería que guardara la nota como prueba, por si le ocurría algo. ¿Y lo escondiste en el libro?», pregunté. «Debí haberlo hecho, aunque no tengo un recuerdo claro de haberlo hecho. La droga que Ashford me había dado ya me estaba afectando la mente. Todo lo de aquella noche existe solo en fragmentos, piezas dispersas que no forman un todo coherente». Holmes se apartó de la ventana con expresión pensativa. «Lo que significa que Cartwright sospechaba que Ashford podría actuar en su contra, pero entró en esta casa sabiendo el peligro. Eso sugiere un coraje considerable, señor Blackwood. Estuvo dispuesto a arriesgar su vida para asegurar que se supiera la verdad». «Y perdió esa apuesta», dijo Blackwood con tristeza. «Si hubiera estado en plena posesión de mis facultades, podría haberlo protegido. En cambio, me convertí en el instrumento de su muerte, aunque sin quererlo». «Fuiste tan víctima de Ashford como Cartwright», dijo la señora Blackwood con firmeza. «No debes torturarte con falsas culpas, Jonathan». Un suave gemido proveniente del jardín nos llamó la atención. Thor estaba de pie en la puerta-ventana, arañando suavemente el cristal. Holmes se movió para abrirlo, y el gran perro entró con algo cuidadosamente en la boca. Una pequeña libreta de cuero, humedecida por el clima, pero aún intacta. «¿Dónde encontró esto, amigo?», preguntó Holmes, tomando el cuaderno y examinándolo con atención. Su expresión pasó de la curiosidad al intenso interés al abrirlo. «Esta es la letra de Cartwright. Parece ser una especie de diario que documenta su descubrimiento del fraude de Ashford. Debió de caerse de su bolsillo durante el forcejeo y no se encontró en la investigación, acabando en el jardín». Leyó en voz alta. «He hecho copias de todos los documentos relevantes y los he guardado en un lugar seguro. Si algo me ocurre, Jonathan Blackwood sabrá dónde encontrarlos. Es el único hombre en quien puedo confiar esta información, el único cuya integridad no cuestiono. Mañana por la noche me reuniré con él y le daré la ubicación. Juntos determinaremos la mejor manera de proceder contra Ashford sin causar daños innecesarios a clientes inocentes». «Él confiaba plenamente en usted», le dijo Holmes a Blackwood. Aún sabiendo que era socio de Ashford, creía en su honestidad esencial. Eso dice mucho del hombre en el que se ha convertido, a pesar de sus errores pasados. «¿Pero dónde están estas copias?».
y preguntó Lestrade, quien había llegado momentos antes en respuesta a la llamada de Holmes. Si Cartwright hizo duplicados de los documentos incriminatorios, podrían resultar invaluables para procesar los casos de fraude de Ashford. El rostro de Blackwood se iluminó de repente al comprender. La llave. Esa llave ornamentada que encontramos. Ahora la recuerdo. Cartwright me la enseñó esa noche. Dijo que habría una caja de seguridad en el Lloyds Bank, donde había guardado todas las pruebas. Estaba a punto de decirme el número de la caja cuando... Él vaciló, y su esposa le apretó la mano con fuerza. Cuando Ashford entró por la puerta del jardín, concluyó Holmes en voz baja. El resto ya lo sabe, o mejor dicho, no lo sabe, ya que la droga le había incapacitado para formar recuerdos coherentes. La recuperación del diario de Cartwright y el posterior descubrimiento de la caja de seguridad en el Lloyds Bank proporcionaron las últimas pruebas necesarias para documentar por completo el extenso fraude de Ashford. Los documentos que Cartwright había preservado con tanto esmero revelaron un patrón de robo que se extendió por más de una década, afectando a docenas de clientes y alcanzando sumas que dejaron atónitos incluso a los experimentados investigadores de Scotland Yard. Reginald Ashford fue acusado formalmente no solo del asesinato de Edwin Cartwright y del intento de asesinato de Jonathan Blackwood mediante envenenamiento sistemático, sino también de múltiples cargos de fraude, malversación de fondos e incumplimiento del deber fiduciario. El juicio, cuando se celebró meses después, fue breve. Ante la abrumadora evidencia y el testimonio de su excompañero, Ashford fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a la horca. Pero no es el destino de Ashford lo que deseo registrar en estos párrafos finales, sino más bien las consecuencias para quienes sobrevivieron a sus maquinaciones. Una fresca tarde de diciembre. Unas 6 semanas después de la resolución del caso, Holmes y yo fuimos invitados a cenar en la residencia Blackwood. Al llegar encontramos la casa transformada, dejando atrás el lugar de sombras y tragedia que habíamos conocido al principio. Una luz cálida brillaba en cada ventana, y el sonido de conversaciones y risas suaves se filtraba por la puerta abierta. Thor, quien nos había acompañado como siempre, fue recibido con especial entusiasmo por los Blackwood. El gran perro, de alguna manera indefinible, se había asociado en sus mentes con la salvación y la verdad, un símbolo viviente de la lealtad y el instinto que los había ayudado a descubrir la oscuridad que amenazaba con destruir sus vidas. Durante una excelente cena, Jonathan Blackwood habló con notable franqueza sobre su recuperación de los efectos de un envenenamiento prolongado. La predicción del Dr. Watson resultó acertada, dijo. A medida que los fármacos abandonaban mi organismo, las pesadillas cesaron. Los lapsus de memoria se desvanecieron y sentí que volvía a ser el hombre que había sido. O quizás que me convertía en un hombre mejor que antes. ¿Cómo es eso?, preguntó Holmes, atento con sus ojos grises. Porque ya no me agobia el peso de una culpa secreta, respondió Blackwood. Catherine lo sabe todo sobre mi pasado, sobre mis errores y debilidades. Y todavía me ama. Ese conocimiento me ha liberado de maneras que jamás imaginé. También he tomado una decisión sobre mi práctica. Hizo una pausa y miró a su esposa, quien asintió con gesto alentador. He creado un fondo para las víctimas del fraude de Ashford, utilizando los bienes recuperados de su patrimonio. Pero además, he dedicado parte de mi práctica a brindar servicios legales a quienes no pueden costear una representación. Supongo que es mi forma de expiar mis pecados, no mediante la confesión pública ni el autocastigo, sino a través del servicio a los demás. Una sabia decisión, observó Holmes. La culpa que se retrae solo genera oscuridad. La culpa que se transforma en acción positiva beneficia tanto al individuo como a la sociedad. La señora Blackwood añadió, hemos creado un fondo conmemorativo en nombre de Edwin Cartwright para apoyar a los aspirantes a abogados de buena reputación que deseen ejercer la abogacía con ética. Su valentía merece ser recordada y honrada. Al caer la noche, nos encontramos en el estudio donde se había centrado gran parte de nuestra investigación. El compartimento oculto había sido sellado permanentemente, y un nuevo papel tapiz cubría el espacio donde antes se ocultaban secretos. La habitación se sentía más luminosa, como si los cambios físicos reflejaran una purificación espiritual. Thor yacía ante la chimenea, con su enorme cabeza apoyada en sus patas y los ojos entrecerrados en señal de satisfacción. Había demostrado ser invaluable durante toda la investigación. Sus instintos nos guiaban hacia pruebas cruciales.
Su presencia reconfortaba a los inocentes y advertía del peligro a los culpables. «Señor Holmes», dijo Blackwood mientras nos preparábamos para partir, «sé que nunca podré compensarle lo que ha hecho por mí. No solo me devolvió la libertad, sino también la fe en la justicia y la decencia humana. La verdadera medida de un hombre», respondió Holmes, «no se encuentra en sus errores, sino en cómo reacciona ante ellos. Cometió un error en su juventud, señor Blackwood, pero dedicó 20 años a intentar ser mejor, a hacerlo mejor. Eso es lo que lo define. No un solo error de juicio, sino las décadas de honorable servicio que le siguieron. Recuérdelo y deje que lo guíe hacia adelante». Mientras nuestro coche de caballos nos transportaba de regreso a través de la noche londinense, con Thor cálido y sólido entre nosotros, reflexioné sobre la naturaleza peculiar de este caso, un misterio que nos había obligado a explorar no solo la evidencia del crimen, sino los misterios más profundos de la conciencia humana, la memoria y la responsabilidad moral. «Holmes», dije rompiendo el silencio agradable, «¿cree usted que Blackwood ha encontrado verdaderamente la paz?» «Creo que ha encontrado algo mejor que la paz, Watson. Ha encontrado el propósito que nace de la comprensión. La mente humana es capaz de un terrible autoengaño y de un profundo autoconocimiento. Blackwood ha elegido este último camino, y esa elección definirá el resto de su vida». Sentado en mi estudio, en esta tranquila tarde de primavera, más de un año después de los acontecimientos que acabo de relatar, vuelvo una y otra vez a las profundas preguntas que suscitó el caso Blackwood. La lámpara arde tenuemente a mi lado, proyectando largas sombras sobre estas páginas, y Thor, ahora un miembro permanente y querido de nuestra familia en Baker Street, duerme plácidamente a mis pies. Su respiración constante reconforta la quietud. El caso de Jonathan Blackwood me obligó, como médico y como hombre, a afrontar verdades incómodas sobre la fragilidad de la conciencia humana. Nos gusta creer que somos dueños de nuestra propia mente, que nuestros pensamientos y acciones surgen de decisiones conscientes y deliberaciones racionales. Sin embargo, la experiencia de Blackwood demostró con qué facilidad se puede socavar ese dominio. Como unas gotas de veneno cuidadosamente seleccionado, administradas de forma constante a lo largo del tiempo, pueden transformar una mente sana en un paisaje de confusión y terror. Lo que más me atormenta no es el veneno en sí, sino las implicaciones que conlleva. Si nuestras mentes pueden ser manipuladas tan fácilmente por medios químicos, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la culpa y la inocencia, de la responsabilidad penal y la autonomía moral? Blackwood realmente no recordaba nada del asesinato. La droga se encargó de ello. Si no hubiéramos descubierto la verdad, habría ido a la horca por un crimen que su mente consciente no le había ordenado a su cuerpo cometer. Holmes, a su manera, ha pasado a otros casos, a otros misterios que exigen su singular talento. Pero sé que esta investigación también le conmovió, aunque nunca lo admitiera abiertamente. Lo he observado observando a Thor con una expresión que roza la reverencia, reconociendo que existen formas de conocimiento y percepción que trascienden la lógica pura, que el instinto y la intuición tienen su lugar. Junto a la deducción y el análisis, me complace informar que los Blackwood han encontrado una felicidad que parecía imposible durante aquellos oscuros días de investigación. El bufete de Jonathan prospera, cimentado ahora sobre una base de absoluta honestidad entre marido y mujer. El fondo que creó en memoria de Cartwright ya ha ayudado a varios jóvenes abogados a establecer prácticas éticas. De la tragedia y la traición ha surgido algo verdaderamente bueno. Sin embargo, no puedo evitar reflexionar sobre lo cerca que estuvimos de un terrible error judicial. Sin la negativa de Holmes a aceptar la explicación obvia, sin los insólitos instintos de Thor que nos condujeron a pruebas cruciales, un hombre inocente habría sido ejecutado por el crimen de otro. Esto me recuerda que la justicia, a pesar de todos nuestros sistemas y procedimientos, sigue siendo una labor humana, falible, imperfecta, dependiente de la sabiduría y la persistencia de quienes la buscan. La mente humana sigue siendo el mayor misterio que he encontrado en todos mis años junto a Sherlock Holmes. Nos hemos enfrentado a habitaciones cerradas y crímenes imposibles, mentes maestras y conspiraciones elaboradas. Pero nada ha resultado tan enigmático como el territorio que se esconde dentro del cráneo humano. Ese extraño territorio donde la memoria y la imaginación se difuminan, donde la conciencia puede fragmentarse bajo presión, donde la culpa puede envenenar más profundamente que cualquier compuesto químico.
Al cerrar este relato, recuerdo algo que Holmes me dijo al salir de la residencia Blackwood aquella última noche. Watson, todos somos, a nuestra manera, prisioneros de nuestra propia mente, atrapados en las limitaciones de nuestras percepciones, nuestros recuerdos, nuestra capacidad de autoengaño. La diferencia entre la cordura y la locura puede ser simplemente una cuestión de grado, no de tipo. Haríamos bien en recordarlo antes de juzgar con demasiada dureza a quienes han sido destrozados mentalmente, ya sea por veneno, por un trauma o por el peso de su propia conciencia. Thor se mueve a mis pies. Sus patas oníricas se contraen ligeramente. Incluso dormido, persigue misterios que solo él conoce. Y yo, tras presenciar lo que la dedicación a la verdad puede lograr, devuelvo estas páginas a su carpeta, satisfecho de que esta historia, de veneno y memoria, de lealtad y redención, haya sido contada con la mayor fidelidad posible, porque al final, eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer: dar testimonio de la verdad tal como la entendemos, confiar en los mejores ángeles de la naturaleza humana y esperar que la justicia, aunque a veces se demore, finalmente prevalecerá.